Fórmula Noticias, y hay un libro recién publicado que está causando revuelo, porque sobre todo revive un episodio que es una gran deuda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hablo de este elefante blanco, le dicen algunos, una dependencia súper endeudadísima, pero donde se cometió, también para muchos, el acto de corrupción más grande en la administración de AMLO. Y estoy hablando de Segalmex. Y bueno, él dijo, y yo retomo las palabras que en una de sus mañaneras dijo, yo diría que Segalmex es la mancha que me llevo, así como si fuera cualquier cosa. Voy a través de este audio, a través de este video, recuperar un poco lo que dijo en su momento el presidente cuando fue cuestionado sobre este atraco, sobre este asalto al erario de nuestro país. Y por eso este caso, que lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar. Y lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Eso ya hace más de un año y todavía las consecuencias no las vemos, es la realidad. Y no sé si bajo este argumento surge licencia para robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró la 4T. Y por eso les agradezco mucho a Georgina Cerega y a Cédric Raciel, quienes son los creadores, autores, investigadores, periodistas de este, a mí me parece, gran libro. Gracias por esta tarde con nosotros. Georgina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Cédric, gracias. Gracias a ti, Michelle, qué gusto estar acá. Un placer. Pues bueno, las principales preguntas que tenemos tienen que ver con esto. Ustedes plantean, más allá de lo que se habla en la mañana y se cuestiona, pues es como que a grandes rasgos, dónde están los miles de millones que salieron de ahí, dónde quedó Ignacio Valle, que era titular de Segalmex en ese momento, pero ustedes queda claramente exhibido, suman más nombres, ¿no? Y más pruebas de lo que es Segalmex, que es más que apuntar a una sola persona, es todo lo que llevó, ¿no? Y además, obviamente, el dinero, el recurso que surge de ahí, que no ha regresado a las arcas, obviamente, y eso es lo que tiene una gran investigación, un gran puente para crear un criterio, ¿no? Y tomar una decisión o tener ya una idea sobre la corrupción que se comete actualmente en nuestro país. Georgina. Sí, bueno, intentamos hacer una especie de radiografía del caso Segalmex y en esto revisamos cientos de documentos que no solo eran internos de Segalmex, sino también carpetas de investigación. Hablamos con muchas personas que habían estado ahí adentro. Hablamos incluso con gente que estuvo en el altiplano por este caso detenido y que salió. Y a partir de todo esto intentamos reconstruir, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó, qué fue lo que permitió que esto sucediera. Y lo bueno del libro, yo creo, es que logramos hablar con mucha gente que no había hablado nunca. Y hay un personaje clave en la historia, que es Manuel Lozano Jiménez, que era una especie de número 2 de Ignacio Valle, del entonces titular de Segalmex. Y él habla por primera vez ante la prensa, pero también ante la justicia. O sea, nunca había hablado con la justicia, ni siquiera porque le detuvieron en Argentina y permanece en Argentina. Entonces viene a contar su historia, su versión de los hechos, y lo que dice ahí es bastante fuerte, ¿no? Porque viene a confirmar un montón de rumores que veníamos teniendo, que contradicen la versión del presidente, y viene a aportar cosas nuevas que no sabíamos. Así es, y yo creo que no hay que dejar de lado que Segalmex fue creada para garantizar el abasto de artículos, de productos básicos para sobre todo los más pobres de nuestro país, y pensábamos que esos programas estaban blindados justamente de corrupción, justamente de saqueo, por la tensión que hay, porque es una prioridad para el gobierno. Y muchos nos preguntamos, Cédric, ahora lanzo la bola a tu campo, pues si Andrés Manuel López Obrador nunca se dio cuenta desde el inicio, ni cuando saquearon 1,000 millones, ni 2,000, antes de llegar a los 15,000 millones que ahora conocemos, 800 millones de dólares, y lo convertimos a dólares. Pues sí supo. Él no lo niega. El problema yo creo que es qué hace él con esta información. En el video que tú recuperas, dice él que se va a llegar hasta las últimas consecuencias para no comprometer el prestigio, ¿no?, de la Cuarta Transformación. Pero lo que nosotros descubrimos es que en realidad no se llegó a las últimas consecuencias, porque
dos de los principales actores del saqueo, principalmente Ignacio Valle, el segundo, Julio Scherer, el exconsejero jurídico, no han sido llamados a rendir cuentas, ¿no? El presidente, ¿qué pasa cuando él se entera? Lo que hace es apartar a Ovalle, ¿no? Básicamente lo pone a salvo, lo quita de Segalmex y lo pone en otra dependencia de muy bajo perfil, que es una práctica, yo diría, muy priista, de quitar a alguien del foco público y hacer como que no pasa nada. López Obrador tenía la creencia de que una vez que se detecta los actos de corrupción en los primeros 2 años de su gobierno, a partir de ahí se blinda la institución y esto no vuelve a ocurrir, eso cree. Pero nosotros documentamos que esto siguió pasando. Todavía la segunda mitad de su sexenio, cuando ya ni siquiera Ignacio Valle era titular, sino ahora Leonel Cota, que ahora mismo es el subsecretario de Agricultura de la presidenta. A ver, esto que menciona Cedric es muy importante porque después también algunos funcionarios se movieron, se desplegaron en la República Mexicana para ocupar puestos importantes en gobiernos y para ellos, a partir de que llega Leonel Cota a Segalmex, ahí ya estaba limpio absolutamente todo, ya se estaba investigando y no había nada ahí que, al contrario, que ellos mismos al interior de Segalmex denunciaban las irregularidades que se cometió bajo la administración de Ignacio Valle. ¿Quién desea contestar? Sí, es cierto. O sea, la versión que nos vendieron era que en la primera mitad del sexenio había tenido lugar esto, pero a partir de la segunda mitad del sexenio de López Obrador ya todo había sido limpiado y aclarado y llevado a la justicia. Y un poco lo que venimos a hacer con este libro es contradecir esa versión. Nosotros encontramos irregularidades en la segunda mitad del sexenio, que aparecen incluso ya en la última auditoría de la Auditoría Superior de la Federación y que son un grupo de empresas que siguen recibiendo contratos a día de hoy. Eso sucedió bajo la administración de Leonel Cota y Leonel Cota sigue en el gobierno, como decía Cedric. Entonces, estas cosas que venimos aclarando ya empezaron a salir en las auditorías, pero yo creo que como la auditoría va un poco más lenta, van a seguir saliendo, porque recién estamos aprendiendo lo que sucedió en el primer año de administración de Cota. Entonces hay que seguir echando el ojo ahí, insistiendo, porque yo creo que es posible que sigan saliendo cosas como las que publicamos en el libro, y incluso estas empresas que siguen siendo hoy proveedoras del gobierno, bueno, pues será el gobierno quien tenga que responder por qué están estas empresas recibiendo contratos hoy. A partir de la publicación de este libro y con estas pruebas que muestran, más bien con estos testimonios que muy pocos han logrado contar, seguramente las autoridades lo tienen en su investigación, pero lo guardaron en un cajón con llave, pero ahora queda plasmado en este libro, que me parece muy importante. ¿Ha habido alguna decisión del gobierno o han notado alguna decisión por parte del gobierno, la administración de Claudia Sheinbaum, de investigar esta voluntad de saber la otra versión que pasó y hacer como gobierno un criterio propio de lo que ocurrió en la administración de AMLO con Segalmex? Pues todavía no, ¿no? Públicamente no. Públicamente no. Esto está en la cancha de la Fiscalía. Fue una decisión política dejar a Ovalle al lado, o sea, excluirlo de las investigaciones. Yo creo que era una deferencia que se le tenía al expresidente López Obrador. Ya no es presidente. Yo creo que esos pactos políticos que se hacen en una administración no tienen por qué pervivir en la siguiente. Tenemos muy claro que la presidenta Sheinbaum, al desaparecer Segalmex y quitarle facultades de compra, tiene la intención de marcar distancia, pero no basta eso, no basta marcar distancia, ¿no? Se requiere una investigación imparcial, llamar a todos los involucrados, entre ellos Ignacio Valle y también, yo diría también Julio Scherer, por todo lo que documentamos en el libro con papeles y testimonios, ¿no?, sobre su participación también en estos casos de corrupción. ¿Él en qué punto, Cedric, interviene? Él, según lo que nos confirman las fuentes, entre ellas Manuel Lozano, es él nombra a un personaje muy cercano a él, a Bernardo Fernández, que es como una especie de ahijado para él, mejor amigo de su hijo, director de comercialización en Liconza, sin tener para nada experiencia en el mundo de la leche, ¿no?, que es a lo que se dedica Liconza, y desde esa posición la tarea que él hizo fue básicamente abrirle la puerta a un consorcio empresarial que se llama La Cosmopolitana,
que seguramente a la audiencia le suena, ¿no? Porque se dedican a vender comida al gobierno, ¿no? Prisiones, hospitales, comedores institucionales, el DIF también surte al DIF. Sí. Entonces, incluso en su momento los llamaron el cártel de la comida, en una investigación periodística que nosotros retomamos, por cierto. Entonces, básicamente lo que López Obrador impone un veto a esta empresa, y lo que viene a hacer Julio Scherer es gestionar que se le abra la puerta de nuevo, ¿no? Digamos por la puerta trasera, sí, meterlos a contrataciones en Segalmex, pero también en gobiernos, en el mismo gobierno federal y en gobiernos estatales, sí, ¿no? En la Ciudad de México sobre todo. Así es, ¿no? Y vimos recientemente también en Sonora fue exhibido por tener pues participación con socios a través de, pues por un libramiento por ahí. Exacto. Que una empresa creada 2 días antes de que les otorgaran obviamente los documentos. Y eso habla del nivel de personajes que están envueltos en este libro, Licencia para robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró la 4T. Ojalá me den la oportunidad ambos de platicar en un futuro sobre qué ha avanzado a partir de esto. Yo espero y tengo una esperanza sin duda de que haya una reacción importante luego de esta publicación, y gracias por su excelente trabajo. Gracias a ti también. Gracias por esta entrevista a ambos. Georgina, Cedric, gracias. No se pierde el libro, además puede adquirirlo vía plataformas, además también en redes sociales. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.